A veces solo es necesario detenerse y escuchar la voz interior para sentir una extraña, casi inexplicable disonancia al estar dentro de una antigua estación de tren. Uno se encuentra bajo arcos que se elevan hacia el cielo a decenas de metros, rodeado de mármol, granito y molduras dignas de templos antiguos, esperando a que un bullicioso tren de vapor que expulsa nubes de hollín haga su aparición. La versión oficial de la historia sostiene que estos palacios fueron construidos específicamente para las necesidades del transporte, pero al mirarlo de cerca, esa lógica comienza a desmoronarse. Surge una inquietante sospecha. Los trenes son solo un decorado en un espacio que originalmente estaba destinado a algo más. Estas gigantescas estructuras parecen ser vestigios de una civilización cuyo nivel tecnológico la humanidad aún no ha logrado comprender completamente. Se nos invita a creer que, a mediados del siglo XIX, personas que apenas habían salido del feudalismo y se desplazaban a caballo, de repente comenzaron a construir objetos de tal complejidad que los arquitectos modernos, con modelado por computadora, los consideran difíciles de realizar. Es complicado imaginar cómo aquellos constructores, que iluminaban sus hogares con velas, eran capaces de crear cúpulas que podrían cubrir un estadio de fútbol, utilizando solo herramientas primitivas y trabajo manual. Lo que más llama la atención son las dimensiones. Los enormes y macizos arcos de las puertas, que alcanzan 5 y a veces hasta 8 metros de altura, parecen excesivos para una persona de estatura promedio. La ingeniería no tolera el vacío pomposo cuando se trata de miles de toneladas de piedra. Cada detalle debe tener un propósito funcional. Si hay puertas de 3 pisos de altura, es lógico suponer que fueron diseñadas para quienes podían entrar sin dificultad. El contraste tecnológico es asombroso. Por un lado, majestuosas estaciones catedral con acústica perfecta y geometría compleja que requiere máquinas de control numérico, y por el otro, un tren de vapor primitivo, que en esencia es un barril con agua, calentado con carbón. La eficiencia de tal máquina es ínfima, vibra y produce humo, lo que no concuerda en absoluto con la arquitectura de los palacios de cristal. Es como intentar usar un teatro de ópera como almacén de fertilizantes. La lógica en tal combinación es completamente inexistente. Parece mucho más plausible la teoría de que estas estaciones no fueron construidas en el siglo XIX, sino que simplemente fueron encontradas. La civilización moderna llegó a las ruinas de un mundo más avanzado, descubrió estos complejos gigantescos, los limpió de capas de siglos y los adaptó a sus modestas necesidades. Las vías fueron trazadas donde antes, posiblemente, fluían corrientes de energía muy diferentes. A mediados del siglo XIX, muchas ciudades parecían desiertas. Enormes plazas de las capitales mundiales estaban vacías, y las escasas figuras de personas en harapos parecían ajenas ante los colosales edificios. El silencio de estas megaciudades abandonadas sugiere que los verdaderos constructores desaparecieron, y aquellos que vemos en las viejas imágenes son solo los primeros colonos que llegaron a ocupar las propiedades vacías tras un cataclismo global. Los nuevos propietarios comenzaron a reescribir sistemáticamente la función de los edificios. Lo que pudo haber sido una planta eléctrica se convirtió en un templo, y los gigantescos portales de transporte y resonadores acústicos se transformaron en las salas de espera que conocemos hoy. Este cambio de funciones se convirtió en el fundamento de una nueva mitología histórica. Cuando comenzamos a analizar la estructura interna de estas colosales edificaciones, surge de inmediato la cuestión de la lógica detrás de su diseño. En la arquitectura y la ingeniería no hay lugar para lo aleatorio. Cada parámetro, desde la altura del umbral hasta el ancho de la escalera, se establece en función de las necesidades físicas del usuario. Sin embargo, las antiguas estaciones de tren muestran una ergonomía que entra en un marcado conflicto con la fisiología del ser humano promedio. Las imponentes entradas, que alcanzan alturas de 5, 6 e incluso 8 metros, se explican oficialmente como un deseo de grandeza y un afán arquitectónico. Pero si dejamos de lado los términos artísticos y aplicamos la lógica de un ingeniero, se vuelve evidente que tales aberturas son excesivas para un ser que mide alrededor de 1,70 m.
¿Por qué gastar recursos en construir puertas de 3 pisos que son prácticamente imposibles de abrir manualmente sin mecanismos especiales? La respuesta es obvia. Estos pasajes fueron diseñados para seres de dimensiones completamente diferentes. Esta peculiaridad no solo se observa en los salones principales, sino también en los espacios de servicio cerrados, donde la decoración pasa a un segundo plano. En los pasillos y torres de muchas estaciones han sobrevivido escaleras que son extremadamente incómodas para la movilidad del ser humano moderno. Los escalones, que miden alrededor de 40 centímetros de altura, requieren de nosotros un esfuerzo desmedido, convirtiendo un simple ascenso en un ejercicio agotador. Esta ergonomía parece estar pensada para alguien que mide casi 3 metros, unas proporciones que en nuestra historia se consideran míticas. Un observador atento notará que incluso los elementos de control del espacio están colocados de manera poco natural. Las manijas de las puertas y los mecanismos de cierre en algunos edificios históricos se encuentran a la altura del rostro de un adulto contemporáneo. Es como si habitáramos en una mansión abandonada ajena, tratando de adaptarnos a objetos cotidianos diseñados para dueños de gran estatura. Las imágenes de esos constructores, quizás, no fueron meras invenciones de escultores. Los atlantes que sostienen arcos y pórticos podrían no ser solo personajes mitológicos, sino una especie de autorretratos de quienes realmente levantaron estas paredes. La ciencia oficial sostiene que todo esto es solo un homenaje a la moda antigua. Sin embargo, la moda se refiere a la decoración, no a los estándares de ingeniería fundamentales. Ningún constructor aumentaría el volumen de trabajo de excavación y los costos de materiales varias veces solo por estética, si esto interfiere con la funcionalidad diaria del edificio. Estos objetos eran parte de un sistema global construido bajo un mismo estándar, que no consideraba las necesidades del ser humano común. La pregunta más inquietante sigue siendo el tiempo. Si creemos en los libros de texto, estos palacios para gigantes fueron erigidos a mediados del siglo XIX por trabajadores con herramientas primitivas, pero los números y los hechos indican un estancamiento tecnológico que enfrenta la versión oficial al intentar explicar la magnitud y la velocidad de tal construcción. Cuando pasamos del análisis de las formas al estudio del proceso de su creación, la versión oficial de la historia comienza a parecerse a un guión mal escrito. Se nos invita a creer que, a mediados del siglo XIX, en una época en la que el principal medio de transporte era el caballo y la herramienta más utilizada, el martillo y el cincel, la humanidad de repente cubrió el planeta con una red de estaciones ciclópeas. Si tomamos una calculadora y simplemente contamos los recursos necesarios, la imagen de la gran construcción se desmorona ante nuestros ojos. Tomemos, por ejemplo, la logística. Para erigir una gran estación se requieren decenas, y a veces cientos de millones de ladrillos de cocción perfecta, así como miles de toneladas de granito y mármol. Las crónicas oficiales afirman que estos volúmenes se transportaban a las obras en carretas, pero un cálculo elemental muestra que, para mantener tales ritmos de construcción, debería haber una fila continua de carretas de decenas de kilómetros, funcionando las 24 horas del día durante muchos años. ¿De dónde se sacaban tantas caballerías, forraje y, lo más importante, caminos capaces de soportar tal carga en cualquier clima? El trabajo con metal resulta aún más enigmático. Los enormes tramos de las estaciones se sostienen con complejas estructuras metálicas, unidas por millones de remaches. Se nos dice que los trabajadores, manualmente, a 30 metros de altura, sin el uso de grúas torre y herramientas neumáticas, calentaban y remachaban acero al rojo vivo. Además, la calidad de las aleaciones de esa época a menudo supera a los análogos modernos en resistencia a la corrosión. Las tecnologías de forja y fundición necesarias para crear tales estructuras implican la existencia de una industria pesada avanzada y estándares que supuestamente apenas estaban surgiendo en ese momento. Las obras de excavación generan especial desconcierto. Las vías de tren que conducen a estos palacios a menudo pasan por profundos desagües o altos terraplenes. Para crear tal relieve, se necesita mover miles de millones de metros cúbicos de tierra. Un excavador moderno tarda semanas en hacerlo, pero en el siglo XIX se sugería hacerlo a mano,
con palas y carretillas. La magnitud del trabajo realizado es tan colosal que se tiene la firme sensación de que los constructores no levantaban estas vías desde cero, sino que despejaban zanjas ya existentes, restos de una infraestructura anterior, mucho más poderosa. Todas estas incongruencias conducen a una conclusión. La historia oficial de la Revolución Industrial es un intento de explicar la presencia de tecnologías que los nuevos colonos no crearon, sino que solo intentaron dominar. Los ferrocarriles no se construyeron, se desenterraron. Las majestuosas estaciones no se levantaron desde la primera piedra. Se extraían de debajo de capas de un extraño sedimento que cubrió el planeta como resultado de algún evento global. Este sedimento omnipresente se convirtió en el principal misterio de aquella época. Si observamos de cerca los edificios antiguos, podemos notar que no solo están sobre la tierra, sino que están sumergidos en ella. Y no se trata de un estrato cultural, como intentan convencernos los historiadores, sino de algo mucho más amplio y repentino. El fenómeno de los edificios cubiertos de tierra es, sin duda, la huella más evidente de una catástrofe global que los historiadores prefieren ignorar. A lo largo y ancho del mundo, desde Nueva York hasta San Petersburgo y Amberes, nos encontramos con una misma imagen inexplicable. Las plantas bajas de majestuosas estaciones y edificios administrativos están literalmente embebidas en el suelo. Ventanas completas con molduras decorativas se hunden profundamente bajo el asfalto, y las entradas a menudo se acceden a través de lo que solía ser el segundo piso, utilizando escaleras improvisadas. La ciencia oficial propone la teoría de la capa cultural, afirmando que en un lapso de 100 a 200 años, el nivel del suelo se ha elevado por sí mismo debido a la actividad humana y al polvo. Sin embargo, los cálculos ingenieriles desmienten este mito. La capa cultural en las ciudades crece a una velocidad de aproximadamente 1 centímetro por década. Para que un edificio se hundiera 3 o 4 metros, tendría que haber pasado más de 2000 años, no 150 como nos dicen. Además, al excavar estos cimientos, se descubre que no son solo sótanos, sino verdaderos espacios habitables con acabados de calidad, marcos de puertas y decoraciones elegantes que nadie habría enterrado voluntariamente. La imagen se vuelve clara si consideramos la posibilidad de un cataclismo repentino, un gigantesco flujo de barro y arcilla que cubrió el planeta entre finales del siglo XVIII y mediados del XIX. No fue una inundación común, fue un torrente de lodo de escala planetaria que convirtió ciudades florecientes en ruinas, sepultadas bajo múltiples metros de sedimentos. La arcilla que hoy tomamos como suelo natural es, en realidad, las cenizas de una civilización pasada o el resultado de una poderosa erupción atmosférica. Por eso, en las viejas fotografías de mediados del siglo XIX, las ciudades parecen recién excavadas. Las calles están impecablemente limpias, pero carecen de vegetación, y las plantas bajas están cubiertas de tierra. Las estaciones, siendo las estructuras más masivas, sufrieron menos en términos de resistencia, pero sus niveles inferiores quedaron para siempre ocultos. Los nuevos habitantes que llegaron a estas tierras tras la catástrofe no construyeron esos edificios. Se dedicaron a despejarlos. Los nodos de transporte se convirtieron en zonas de excavación. En lugar de construir nuevas terminales, la gente restauraba lo que había sobrevivido, colocando rieles sobre las calles cubiertas y utilizando los niveles superiores de los arcos como nuevas entradas. Esto explica por qué muchas viejas estaciones tienen una estructura extraña y de múltiples niveles, donde la lógica del movimiento de los pasajeros parece confusa e irracional. Pero la pregunta más importante es, ¿quiénes eran esos nuevos habitantes? Si el planeta fue cubierto por un apocalipsis de barro, ¿de dónde salieron en tan poco tiempo millones de personas para poblar estas ciudades vacías y excavadas? La respuesta a este enigma se oculta en uno de los fenómenos sociales más extraños y oscuros de aquella época. ¿Quieres saber cómo las ciudades vacías se llenaron de nuevos residentes y qué era lo que realmente escondían los trenes de huérfanos? Cuando el polvo del cataclismo global se asentó un poco, los arquitectos del nuevo orden mundial enfrentaron una tarea colosal:
poblar las ciudades deshabitadas y, lo que era aún más importante, hacer que los nuevos habitantes olvidaran lo que había sido aquí antes. En viejas fotografías de mediados del siglo XIX vemos una imagen inquietante. Monumentales avenidas de las capitales mundiales construidas con majestuosos edificios completamente desiertas. En esos escenarios no había vida, hasta que comenzó un proceso que en la historia oficial se encubre tímidamente bajo el término migración masiva. Uno de los fenómenos más extraños y poco explicables de esa época fueron los llamados trenes de huérfanos. Durante décadas, desde grandes centros de distribución en estaciones de tren, se enviaron convoyes llenos de miles de niños sin padres a diferentes rincones del mundo. Al lejano oeste, a Siberia, a Australia. Nos dicen que eran niños desamparados, fruto de la sobrepoblación y la pobreza. Pero, ¿de dónde salieron millones de niños solitarios en ciudades vacías? Existe una teoría que sugiere que estos niños eran productos de una reproducción masiva en incubadoras o restos de una población cuyos padres fueron borrados de la realidad por el cataclismo o la posterior purga. Estos niños eran el material perfecto para moldear una nueva historia. No tenían raíces, no recordaban el pasado, no había nadie que les contara cómo funcionaban realmente los grandes domos de las estaciones y para qué servían las gigantescas puertas. Se les enseñaba desde cero, dándoles nuevas profesiones y llenando sus cabezas con una cronología conveniente, donde ellos eran los pioneros en un mundo salvaje y no saqueadores en las ruinas de un gran imperio. Aquellos que eran mayores y podían recordar la verdadera situación enfrentaban un destino diferente. Justo en la segunda mitad del siglo XIX, se observó en todo el mundo un aumento anómalo en la construcción de enormes edificios que oficialmente se denominaban casas de locos. Estas instituciones se asemejaban más a fortalezas o prisiones y se construyeron bajo los mismos cánones antiguos que las estaciones. Allí llevaban a quienes se negaban a aceptar la nueva realidad, quienes seguían insistiendo en que el cielo había sido diferente y que la energía fluía por el aire. Allí, tras puertas cerradas, ocurría la corrección de la memoria o la eliminación definitiva de testigos. La gran reinicialización requería tiempo y un control estricto. Por eso, los nodos ferroviarios se convirtieron en puntos clave de gestión. La estación pasó de ser un templo de la tecnología a un punto de filtración, donde las nuevas personas recibían sus direcciones y su nuevo destino. El mismo sistema ferroviario, que originalmente servía para propósitos muy distintos, fue adaptado a las necesidades de deportación y logística rigurosa de la nueva humanidad. Sin embargo, al explorar el legado dejado, los nuevos dueños se enfrentaron a un problema. Aprendieron a utilizar las paredes, pero perdieron completamente las llaves de la fuente de energía que alimentaba este mundo. Los majestuosos pináculos y domos, bajo los cuales hoy esperamos trenes, guardan secretos que no se pueden ocultar con una simple capa de pintura en las paredes. ¿Están listos para descubrir qué energía realmente recolectaban estos colosos arquitectónicos y por qué la ciencia moderna oculta tan cuidadosamente el verdadero propósito de un simple pináculo de estación? Cuando observamos la arquitectura de las antiguas estaciones de tren desde la perspectiva de la física, en lugar del arte, su verdadero propósito comienza a emerger a través de las capas de hollín y pintura. El elemento principal de cualquier majestuoso terminal es la cúpula, coronada por un intrincado sistema de pináculos y estructuras metálicas. Nos han hecho creer que esto es solo un derroche estético, destinado a resaltar la riqueza de un imperio. Sin embargo, en un mundo donde cada kilogramo extra de peso implica costos colosales, tal exceso no tiene sentido, a menos que estas cúpulas sean parte de una gigantesca instalación energética. Las antiguas estaciones no son solo edificios, son complejos dispositivos técnicos diseñados para recolectar y distribuir electricidad atmosférica, o lo que antes se conocía como éter. La geometría de la cúpula es perfecta para enfocar la radiación electromagnética, y los altos pináculos con elementos dorados y extrañas esferas en sus cimas funcionaban como poderosos receptores antenas. En una época en la que, según los informes oficiales,
la humanidad apenas comenzaba a utilizar lámparas de queroseno, estos palacios ya estaban inundados de luz y calor inalámbricos. Presta atención a los interiores de las antiguas salas de espera. Prácticamente no hay rastros de hollín de antorchas o calefacción, a pesar de que los volúmenes de las habitaciones son colosales. Para calentar una sala de este tipo con carbón, se necesitarían decenas de estufas y un verdadero ejército de calefaccionistas, pero en los planos originales a menudo no encontramos chimeneas. En su lugar, hay extrañas rejillas metálicas en el suelo y las paredes, así como candelabros que brillaban sin el uso de mechas. La energía literalmente se desbordaba en el aire, recolectada por antenas en los techos y transmitida a través de la arquitectura resonante de las salas. Los pináculos de las estaciones a menudo tenían formas idénticas a las que vemos en catedrales y edificios gubernamentales de la época. Era una red global unificada. Las vías del tren, con su alta conductividad eléctrica, podían funcionar como tierra o gigantescos conductores, transmitiendo energía de un nodo a otro. La propia forma de los arcos, bajo los cuales hoy se detienen los trenes, es un resonador ideal. El sonido y la vibración dentro de tales estructuras se amplifican, creando una frecuencia específica que podría usarse para estabilizar el campo energético. Los nuevos dueños del mundo, que llegaron tras la catástrofe, no lograron dominar por completo estas tecnologías. Cortaron los cables, retiraron los excesivos elementos metálicos de los pináculos, llamándolos decorativos, y reemplazaron la electricidad atmosférica inalámbrica por la primitiva quema de recursos. Sin embargo, no pudieron ocultar por completo la esencia ingenieril de los edificios. Las antiguas estaciones continúan vibrando en sus frecuencias, recordándonos un tiempo en el que la energía era gratuita y accesible para todos directamente del aire. Pero el uso del éter era solo la punta del iceberg. Si estos edificios eran centros energéticos, el propio transporte en ellos debía ser fundamentalmente diferente. Lo que hoy llamamos tren es una burda imitación de las tecnologías que alguna vez permitieron moverse en el espacio de maneras que superan la comprensión moderna de la física. ¿Estás listo para asomarte tras el velo de los misteriosos corredores acústicos y descubrir cómo funcionaban realmente los portales de transporte del pasado? La idea de que las estaciones del pasado servían únicamente para abordar vagones estrechos, envueltos en humo, se desmorona en cuanto comenzamos a explorar las propiedades acústicas de estos espacios. La geometría de los arcos, cúpulas y techos en los antiguos terminales está diseñada con una precisión matemática que no se encuentra en salas de espera, sino en gigantescas cámaras resonadoras. En estos edificios, el sonido no solo se refleja, vive, se amplifica y se concentra en puntos específicos, creando ondas estacionarias de colosal potencia. Los experimentos modernos con levitación acústica demuestran que un sonido dirigido a una frecuencia específica puede mantener objetos en el aire y moverlos. Si escalamos esta tecnología al tamaño de una estación, obtendremos un sistema de transporte que no requiere la quema de carbón ni el uso de combustible diésel. Las majestuosas arquerías podrían haber servido como guías para corredores acústicos, dentro de los cuales los objetos se moverían prácticamente sin fricción, aprovechando las vibraciones de la propia estructura del edificio y del suelo. Hay una audaz hipótesis que sugiere que las vías que vemos hoy son solo una tecnología secundaria, degradada. Originalmente, las vías podrían haber funcionado como guías magnéticas o vibratorias, y las cápsulas de transporte se deslizarían sobre ellas, obedeciendo al resonar de las cúpulas. En este contexto, la estación se convierte en un verdadero portal, un lugar donde el espacio y la materia, bajo la influencia de frecuencias, cambiaban sus propiedades, permitiendo cruzar enormes distancias en cuestión de minutos. Los materiales jugaron un papel crucial en esto. La abundancia de cuarzo natural en el granito y el mármol de las paredes convertía todo el edificio en un gigantesco piezoeléctrico. Bajo ciertas condiciones, tal estructura podría generar campos que influirían en la gravedad. Lo que hoy percibimos como eco en una sala vacía de la estación es solo un débil eco de esa sinfonía tecnológica que alguna vez hizo que construcciones de múltiples toneladas
literalmente flotaran. Sin embargo, hoy en día esta función está bloqueada o distorsionada. Los altos arcos, que antes brindaban energía y velocidad, ahora se utilizan para suprimir la voluntad de las masas. La acústica de las estaciones en el mundo moderno trabaja para crear un sentimiento de insignificancia en el ser humano, aplastando su psique con vastos espacios y un ruido caótico. Utilizamos portales de dioses como nodos de transbordo para máquinas primitivas. Pero, ¿por qué este sistema dejó de funcionar? La respuesta se encuentra en las huellas de un impacto físico que no se pueden ocultar bajo capas de yeso. En las paredes de las grandes estaciones y fortalezas estrelladas quedan cicatrices de un conflicto cuyo alcance no está registrado en ningún libro de historia oficial, pero cuyas consecuencias vemos por todas partes. ¿Estás listo para descubrir qué sucedió con aquellos que controlaban la energía del éter y qué huellas de guerras estelares aún conservan las fachadas de granito de nuestras ciudades? Las huellas de destrucción que solemos atribuir al paso del tiempo o a la erosión, al ser examinadas detenidamente, revelan una inquietante verdad sobre el final de una gran civilización. Antiguas estaciones de tren y fortalezas en forma de estrella alrededor del mundo guardan en sus cuerpos de granito cicatrices que no podrían haber sido causadas por cañones comunes o incendios. Un investigador atento notará en los masivos bloques de piedra signos de un impacto térmico de increíble potencia. Granito derretido que literalmente goteaba por las fachadas, convirtiéndose en una masa vítrea. Para que el granito comience a fundirse, se requiere una temperatura superior a los 1200 grados Celsius, algo imposible de alcanzar con una combustión normal de madera o incluso carbón en un incendio urbano. Estos daños tienen un carácter selectivo y recuerdan el uso de armas de plasma o de rayos de alta tecnología. En algunos lugares, vemos cortes de piedra perfectamente rectos y bordes derretidos, que indican que las ciudades fueron golpeadas desde el aire. Las grandes estaciones de la época, con sus poderosas paredes y a menudo con capas de plomo en su mampostería, podían servir no solo como nodos de transporte, sino también como refugios capaces de resistir una intensa radiación. El plomo, que hoy se encuentra en los cimientos y techos de edificios antiguos, a menudo se explica como una protección contra la humedad, pero su verdadero papel podría haber sido el de actuar como un escudo contra la radiación. La magnitud de la limpieza del pasado fue colosal. Lo que la historia oficial llama grandes incendios del siglo XIX, que destruyeron barrios enteros en Chicago, Moscú, Boston y Londres, fue en realidad una destrucción deliberada de pruebas y restos de tecnologías. Bajo la cobertura de desastres naturales, los nuevos dueños del mundo eliminaron la arquitectura incómoda, que no podía ser adaptada a las necesidades de una nueva sociedad primitiva. Los edificios que lograron sobrevivir fueron sometidos a una dura reconstrucción. Se retiraron molduras, se sellaron con ladrillos aberturas innecesarias y se destruyeron estatuas que podían contar demasiado sobre sus creadores. Existimos en un mundo que fue literalmente reensamblado a partir de escombros tras un conflicto global. Las élites modernas de aquel entonces actuaron como saqueadores, apropiándose de artefactos tecnológicos vacíos y proclamándose sus legítimos constructores. La historia fue reescrita de tal manera que borró la memoria misma de la derrota y de aquellos que poseían la energía del éter. Pero el granito recuerda todo. El impacto térmico que alteró la estructura de la piedra en las fachadas de las estaciones centrales es un testigo silencioso del final de una era en la que el cielo pertenecía no a los pájaros, sino a corrientes de pura energía. La comprensión de que vivimos sobre las ruinas de un mundo más avanzado transforma por completo nuestra percepción de la realidad. No estamos al borde del progreso. Solo intentamos recordar lo que alguna vez fue natural para nosotros. Y este camino hacia la verdad comienza con la comprensión de en qué matriz artificial nos encontramos atrapados. ¿Están listos para resumir nuestra investigación y descubrir cómo se construyó la ilusión en la que vivimos y qué es lo que realmente oculta el final de esta grandiosa mistificación histórica? La situación actual de nuestra civilización se asemeja a la vida de saqueadores que han encontrado una nave espacial abandonada y utilizan sus compartimentos como almacenes de leña.
Caminamos por salones diseñados para gestionar la energía del universo y discutimos la demora de un tren suburbano. Esta degradación no ha sido casual. Es el resultado de una mística global que ha convertido a la humanidad en consumidores sobre las ruinas de su propia grandeza. La cronología histórica que nos enseñan ha sido artificialmente dilatada para ocultar una verdad aterradora. La antigüedad no fue hace miles de años, terminó literalmente ayer. La brecha entre la era de los titanes, que construyeron estaciones-palacio, y nuestra realidad es de apenas 200 años. Para ocultar este cataclismo, se creó una matriz, una historia ficticia de un progreso lento desde comunidades primitivas hasta la máquina de vapor. En realidad, estamos presenciando no una evolución, sino un rápido retroceso. Hemos perdido los secretos del concreto geopólimer, la transmisión inalámbrica de energía y la levitación acústica, reemplazándolos por la quema de recursos no renovables y un consumo interminable. Las élites contemporáneas lucen ridículas y ajenas en la escenografía del pasado. Son solo inquilinos temporales en edificios cuyo verdadero propósito les es inaccesible. El despertar comienza en el momento en que una persona deja de creer en lo que está escrito en los libros de texto y empieza a confiar en sus propios ojos. Pisos cubiertos de escombros, enormes arcos, agujas, antenas y granito derretido no son errores de arquitectos ni caprichos de la naturaleza. Son pruebas irrefutables de que el mundo en el que vivimos fue reensamblado apresuradamente tras una limpieza global. Aquellos que intentaron preservar la memoria del antiguo orden desaparecieron entre las paredes de instituciones cerradas, mientras nuevas generaciones, despojadas de raíces y pensamiento crítico, tomaron su lugar. La toma de conciencia de la realidad provoca un escalofrío, pero este frío no proviene de los muros de piedra, sino de la comprensión de la magnitud del engaño. Estamos atrapados en un sistema donde los nodos de transporte se han convertido en puntos de control y los templos de la ciencia en museos de confusiones. Sin embargo, mientras estos colosos de granito se mantengan en pie, aún tenemos una oportunidad. La próxima vez que te encuentres bajo el majestuoso domo de una antigua estación, no te apresures a mirar el panel de horarios. Levanta la vista, observa la impecable geometría de los arcos y los mapas estelares en los cielos. Siente la vibración de un espacio que recuerda a otros dueños y otras épocas. Nuestro pasado no ha desaparecido. Está oculto a simple vista, esperando a aquellos que encuentren el valor de reconocer que somos hijos de una gran civilización, que temporalmente ha olvidado su verdadero nombre. La historia vive cuando se cuenta. Suscríbete, porque lo que viene después no lo has escuchado nunca antes.